buenas noches, bienvenidos a este su programa, El Debate Local, el mejor programa de discusión de los temas de la región. Hoy, emitiendo la señal desde los estudios de Cúcuta TV, Canal 8, de la empresa de Cable Éxito. Igualmente estamos emitiendo la señal para la Poderosa, para Radio Lemas, 1340 AM, La Poderosa. Y sean todos bienvenidos al mejor programa de discusión de los temas de la región. Con la gente que me gusta paso las noches en vela, deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla. Estamos en el debate local de Lemas de Colombia, de Cúcuta TV. Estamos enviando un saludo muy especial para todos los amigos o televidentes en la noche de hoy que nos ven a través del canal 8 de Cable Éxito, Cúcuta TV. Igualmente para todos los oyentes, para toda esa audiencia numerosa de la Dial 1340 AM de Lemas de Colombia. Hoy tengo el honor de tener aquí en los estudios, en cabina, acá en este set, a invitados especiales, personalidades de la región, personas con un bagaje muy importante en nuestra región, y vamos a tratar un tema muy interesante, que es lo que lamentablemente está aconteciendo en el Catatumbo, pero no solamente lo que tiene que ver con el planteamiento de las causas y orígenes que tienen a esta subregión de nuestro departamento en una situación de mucha dificultad, sino también vamos a través de los invitados especiales que tenemos en la noche de hoy, explorar posibles soluciones para tratar de una u otra manera aminorar esa situación que lamentablemente por estos días se está encrudeciendo en esta parte del país. Bueno, pero hoy permítame saludar también aquí a una compañera que nos está acompañando en la noche, por primera vez en la noche de hoy. Es una comunicadora social esta información de la Universidad de Pamplona, a quien quiero saludar en la noche de hoy. Muy buenas noches, Juliana Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí al debate local. ¿Cómo va todo? Muy buenas noches, Jairo. Muchas gracias por la invitación. José Luis. Luis. Ya le cambié el nombre. Sí. Eso pasa normalmente. No se preocupe, que eso nos pasa siempre. Muy bien, agradecer por el espacio, la invitación a ustedes. Un saludo cordial para todos los televidentes, a las personas que están ahí pendientes de ese espacio de debate que me parece muy interesante que genere en la región. Sí, definitivamente el debate local, por su formato, un formato muy diferente a lo que normalmente se venía haciendo en la radio norte santanderiana. A nivel nacional sí hay formatos muy parecidos, pero a nivel local muy pocos formatos de esta índole, ¿no? De que se traigan invitados especiales y se debatan sobre temas, no solamente debatir por debatir, analizar y explorar posibles soluciones, porque eso siempre es lo que buscamos a través del debate local, que se exploren soluciones y que dejen conclusiones al final que de una u otra manera puedan servir para el planteamiento de los temas que traemos en la noche de hoy. Bueno, como le decía Juliana, hoy tenemos unos invitados, además de ustedes, de que nos acompañen en la noche de hoy, también tenemos unos invitados muy especiales. Estamos hablando del exministro Orlando Obregón y también del doctor Jairo Oviedo, administrador público, coordinador de la red Concerto, que amablemente estas dos personalidades de la región aceptaron esta invitación para analizar este importante tema que ya les manifestamos. Vamos a saludar en la noche de hoy primeramente aquí al doctor Jairo Oviedo. ¿Qué tal, doctor Jairo Oviedo? Bienvenido aquí al debate local. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches de la mesa de trabajo, al doctor Orlando, a nuestra amiga comunicadora social y a toda la comunidad teleaudiencia y audiencia que nos escucha también a través de la radio de este importante medio de comunicación. Sobre todo un abrazo muy especial a las comunidades de las comunas 7 y 8 de la ciudadela de Juan Atalaya, que sé que mayoritariamente ven este medio de comunicación a esta hora de la noche, un medio de comunicación importante que le compite a tanta cosa intrascendente que a veces se ve en los canales nacionales y que genera reflexión y oportunidad para pensarnos la región y el departamento y al cual desde luego hay que apoyar.
Sí, así es, doctor Jairo. De verdad es un honor también tenerlo usted aquí en el programa. Igualmente al doctor Orlando Obregón, que ya nos venía acompañando en el formato que emitimos a través de la Dial 1340, La Poderosa. Ya en alguna oportunidad, ya creo que como 2 veces nos ha acompañado en la radio Lemas de Colombia. Muy buenas noches, doctor Orlando, ¿cómo está? Bienvenido aquí a su programa El Debate Local. ¿Cómo va todo? Gracias, muy buenas noches, José Luis, muy buenas noches a la comunicadora que está con nosotros, al amigo Jairo, y a todos los televidentes y a todos los escuchas de esta importante emisora. La verdad es agradecerle en primer lugar las invitaciones que se nos hacen para participar en estos debates, que como ya se decía aquí, se busca, más que allá de buscar encontrar las consecuencias o las causas, tratar de opinar sobre situaciones, en este caso que nos trae para esta noche, que nos preocupan profundamente y en los cuales hay que decirlo, pues a veces uno siente como que si no hicieran parte de nuestro territorio nacional. Así es, doctor. Y Juliana Marín, nuestra comunicadora social en la noche de hoy. ¿Cómo ve los invitados que tenemos en la noche de hoy, Julianita? Bueno, yo considero que es muy importante siempre dar la oportunidad de que seamos escuchados y más personajes que han venido trabajando con la comunidad, que conocen la región, que conocen el trabajo que se viene haciendo, y eso es fundamental porque siempre conocemos la perspectiva de lo que se dice en Bogotá, lo que están diciendo los congresistas, de lo que dijo el ministro, de todos, digamos, los funcionarios públicos, pero ¿dónde está la voz de las personas que están trabajando en el territorio, de la gente que conoce las comunidades? ¿Sí? Porque precisamente, y pareciera que ya entré en el tema, pero es importante y es un punto que debemos tener en cuenta, y es la situación de que no se le da el reconocimiento a las comunidades, y esa es una de las fallas que ha tenido el Estado precisamente en la situación del Catatumbo. Hay cantidad de gente que está trabajando por la transformación social, que le está apostando al cambio y que realmente no se visibiliza. Entonces es hora de que los focos, que los lentes de las cámaras también puedan, digamos, abrir esos escenarios, esos espacios para que podamos ser escuchados y pues manifestar nuestro punto de vista, nuestra opinión, porque también es importante. No, y tú decías algo muy importante que es que nosotros los santandereanos también tenemos nuestro punto de vista, nuestra visión acerca de los temas que acontecen, y más cuando son temas que son muy sensibles para nuestra región. A veces siempre nos orientamos por la visión, la óptica, lo que nos da los medios de comunicación nacional, pero fíjense que hay gente, personalidades como los invitados que tenemos en la noche de hoy, que, mejor dicho, además de que gozan de un gran bagaje a nivel local y a nivel nacional, son personas que tranquilamente nos pueden dar una visión muy acertada acerca de la problemática que vivimos nosotros los santandereanos, y que hasta ahora estamos colocando cuidado a esa situación, ¿no? Así es, José Luis, y vamos, yo creo que a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Y si me permite un segundito, ¿sí? A ver, es que es muy interesante, muy importante lo que Juliana nos acaba de decir. Es la mirada hacia un país distinto que pueda ser auténticamente democrático. La ausencia de la democracia es lo que nos da lo que tú venías señalando, que solamente a veces se conoce desde Bogotá, se dictamina desde Bogotá, se ordena desde Bogotá, pero en nuestras zonas, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, son olvidados y no se les tiene en cuenta para conocer lo que piensan, el diagnóstico propio de ellos y las soluciones que tienen que dar. Entonces, yo resumiría eso que me agradó tanto tus palabras, Juliana, en que es que necesitamos que en Colombia haya una real democracia. Sí, yo lo llamaría, y eso es lo que los comunicadores sociales llamamos la comunicación para el desarrollo, ¿no? El reconocimiento del otro. En ese escenario finalmente estamos hablando de lo que se dice la democracia. Algo que se ha venido hablando y que surge otra vez y que es el tema a colación en ese momento de conflicto, pues estamos hablando de que estamos en un momento de tregua, pero finalmente hay un conflicto interno, hay un conflicto armado en el Catatumbo que es evidente. En ese momento se habla de que eso es culpa de la ausencia del Estado, que el Estado no ha estado presente en el Catatumbo, en otras palabras, y nos preguntamos qué quiere decir que el Estado no esté presente en el Catatumbo. Y para ir aterrizando estas ideas, creo que es importante mencionar la falta de la institucionalidad en el territorio. No solo es
hacer presencia con la fuerza militar, porque el Estado ha estado presente evidentemente con un camuflado, ¿sí? He estado allí combatiendo, pero esa no es la presencia que están reclamando los campesinos, digamos la presencia que se necesita, o sí la es, pero necesitamos no es la que sea necesidad integral. En este momento más Necesitamos que sea básica integral, de José ellos. Luis, totalmente, puesto que usted baja, usted nomás se va, agarra un bus, sale del terminal y decide ir a Campo 2 y a Tibú. Se puede darse cuenta del estado de las vías y uno se pregunta, caramba, o sea, cualquier persona sin ningún estudio se da cuenta que eso es una cuenca rica, diversa, donde le extraen petróleo, carbón, impresionante, y las vías, o sea, las vías, ¿qué pasa con las vías? Dice uno, no más las vías, que es lo que a simple vista se ve. Ahora, usted se baja, puede evidenciar por ahí uno que otro pozo contaminado, y no lo digo por decirlo, sino porque he sido testigo de esto. Entonces, uno dice, bueno, acá dónde están la institución, dónde está Corponor, dónde están las instituciones en el Catatumbo. Entonces, a raíz de eso, surgen una serie de problemas que ya vamos a tocar, porque estamos así como barriendo con todo. Una buena introducción, le cuento. Pero creo que es importante tener en cuenta todos estos elementos, porque ese es nuestro diagnóstico. Yo soy catatumbera, orgullosamente catatumbera, hija de campesinos, mi familia, gran parte de mi familia está en el Catatumbo. Entonces puedo hablar con autoridad de lo que está pasando en la región, porque lo he visto, lo he sufrido, ¿sí? Hemos sufrido la violencia del conflicto armado. Entonces creo que eso nos da algo de autoridad para poder referirnos y para poder hablar frente a este tema que se está tocando como tan suave, como tan ligero, y trasciende, sigue pasando, sigue cobrando vidas, sigue cobrando desplazamientos, y pues el gobierno nacional no toma una decisión puntual ahí, y creo que nosotros debemos llegar a un consenso, debemos llegar a un punto en el que nosotros podamos decir, estamos de acuerdo en eso, y creo que ese es nuestro diagnóstico y que debe ser atendido por el gobierno nacional. ¿Cómo me agrada esto, Juliana, que tú nos digas aquí a la audiencia, tanto de Cúcuta TV como la audiencia de Lemas, Dial 1340M, que tú eres una persona de esta región, porque más que nadie sabes la problemática, la situación que vive esta parte del país, y muy seguramente nos va a dar mayores luces acerca de toda esa experiencia que lamentablemente no es de ahorita, sino es una experiencia que se viene aconteciendo desde hace muchos años. Vamos a abrir ahora sí el telón de la noche de hoy, el tema de la noche, y ya entramos ahora sí en materia aquí con el debate local. El tema de la noche en el debate local 8 p.m. Bueno, estamos nuevamente aquí en el debate local, aquí hablando con mi compañera comunicadora social, que la verdad me sorprende gratamente tener una profesional de los medios de comunicación como Juliana Marín. Va recordando ese nombre, porque yo creo que en el tema de la comunicación social se va a hacer sentir muchísimo. Juliana empezó como pisando fuerte, ¿no, doctor Orlando? Y eso pues me agrada mucho, y tenerla aquí como compañera aquí en el debate local. Es precisa, concisa, y creo que me agrada mucho la introducción que se hace para el tema que hoy nos trae, ¿no? Sí, así es. Bueno, como bien lo hablaba Juliana hace unos segundos, pues la problemática que está viendo en el Catatumbo, más que nadie la gente que vive en ese sector es la que sabe de la situación, lo que han padecido durante todo este tiempo, la tremenda violencia que se ha vivido durante todo este tiempo, y todo por la lucha del tema cocalero, el tema de la economía, tratar de cada grupo armado, cada sector, actor de esta parte del país, trata de adueñarse de esta economía. Pero tocabas también algo muy importante, Juliana, hablabas de la presencia del Estado. De pronto muchas veces, y tú que vives allá y eres de allá, de pronto uno creería que la presencia del Estado está en el tema de la seguridad, el tema del camuflado, como tú bien lo expresas, y no necesariamente es eso. El tema de la presencia del Estado es llegar con infraestructura, llegar con inversión social, y ahí es donde de pronto uno encuentra muchos vacíos por parte del Estado, por parte del gobierno nacional. No sé si sea esa la falta de presencia, ya como entrando en materia aquí con mis compañeros panelistas en la noche de hoy, el doctor Javier Oviedo, Jairo Oviedo, ¿cuál sería esa problemática, cuál sería esa falencia, cuál sería el factor más importante que está generando esta violencia en esta parte del país? Bueno, dos ejemplos para entender de manera concreta la situación de aislamiento que tiene el territorio del Catatumbo con relación a un tema que nuestra amiga Juliana ya tocó, y es el tema de las vías. Para ir de
el municipio de Sardinata, norte de Santander, a un corregimiento que se llama Luis Vero, ubicado dentro del mismo municipio de Sardinata, eso te toma más o menos entre 5 y 6 horas por la peor trocha del mundo. Y en la mitad del camino tú sientes la imperiosa necesidad de bajarte del carro y prefieres mejor intentar hacer el recorrido a pie porque te maltratas menos la espalda. Y de un municipio como Cúcuta a El Tarra, que hay 160 kilómetros de distancia, ese desplazamiento en bus te toma 8 horas. Es exactamente la misma distancia en bus que te toma ir de Cúcuta a San Gil, Santander, con la única diferencia que de Cúcuta a San Gil hay 340 kilómetros. Entonces, solo con esos dos ejemplos podemos intentar dar a entender la problemática de aislamiento que tiene un territorio que históricamente ha tenido un abandono secular del Estado, como ustedes ya lo han mencionado, pero que además tiene una gran contradicción porque siendo el territorio del departamento en donde mayores necesidades básicas insatisfechas tiene la población, los municipios de la región del Catatumbo, la mayoría de ellos ronda entre un 50 y 60% de necesidades básicas insatisfechas, y eso en la zona rural incluso se sube todavía ese porcentaje, mientras que son comunidades históricamente con altos niveles de pobreza. El territorio es un territorio rico en minerales, fue rico durante mucho tiempo en extracción petrolera, hay otros minerales valiosos como el carbón, hay proyectos que desde hace más o menos 12 años de carácter agroindustrial se vienen explotando a gran escala, como el tema de la palma, y entonces una de las situaciones graves que podemos ver en la región es que hay unos enormes desequilibrios entre generación de una riqueza alrededor de la explotación de recursos naturales versus unos niveles de pobreza extremadamente fuertes en la población, una muy baja presencia institucional que se traduce en casi que una incapacidad de los municipios para resolver los problemas de la gente, y a todo eso obviamente sumarle circunstancias muy graves como la presencia de los actores del conflicto armado que se hizo evidente y fuerte en la región en las últimas 3 décadas. Primero, la presencia de los grupos insurgentes que llegan precisamente a la región a partir de la explotación del petróleo. Posterior, la reacción que se trae cuando en 1999 las fuerzas paramilitares se toman el territorio a sangre y fuego. No se nos olvide que la tragedia humanitaria que arrancó en Cúcuta y en el área metropolitana, del cual muchos de los que nos están viendo y oyendo son víctimas de ese conflicto, surge precisamente a partir de la toma a sangre y fuego por parte de las fuerzas paramilitares del señor Castaño y del señor Mancuso, que atravesaron media Colombia desde Córdoba y el sur del Urabá en más de 40 camiones que nadie vio y que llegaron precisamente al Catatumbo, y a partir de ahí se inició una erradicación casi que a sangre y fuego de todas las expresiones de organización social del territorio. Y después de eso, obviamente, la generación de toda una guerra de la cual infortunadamente la apropiación de los cultivos de uso ilícito ha sido una constante en el territorio, que se explica en gran parte porque los campesinos sencillamente no tienen la posibilidad de desarrollar proyectos viables de carácter agrícola por la elemental razón de que no existen vías para poder sacar estos productos a ningún centro poblado, a ningún mercado local. Lo que mencionaba anteriormente el ejemplo de Luis Vero. Es absolutamente imposible para un campesino sembrar cacao, sembrar yuca o sembrar plátano en Luis Vero y luego intentar sacarlo en camión a Sardinata, porque le va a salir mucho más caro el flete que lo que podría obtener obviamente por una ganancia de este cultivo lícito. Entonces, ante esa situación y ante ese caldo de cultivo de todas esas cosas, pues tenemos el explosivo cóctel de la violencia que se agrava en la medida, y eso ya estaba advertido por quienes de alguna manera siguen la dinámica de todos estos procesos relacionados con el conflicto, y es que
Dado que en el Catatumbo están asentadas o se encontraban asentadas y continúan varias de ellas expresiones de la insurgencia, el solo proceso de desmovilización de las FARC no iba a garantizar la paz, porque además de las FARC hay otros actores armados que hacen presencia en el territorio, y todos los que conocen y saben de la dinámica de cómo funciona esto a nivel de grupos armados al margen de la ley, saben que cuando un grupo armado se retira de un territorio, pues simplemente ese espacio intenta ser copado por los otros grupos armados que están ahí. Eso es una dinámica apenas elemental, los violentólogos lo explican mucho mejor que nosotros, pero de alguna manera es lo que termina explicando la grave situación humanitaria que vive en este momento el territorio, y es la presencia de dos fuerzas armadas al margen de la ley que se están disputando el territorio, porque eso implica, entre otros aspectos, el control de los cultivos de uso ilícito, que es el principal caldo de cultivo del conflicto en esta zona. Sí, y bueno, obvio, escuchándolos a ustedes, estamos llegando todos como a la conclusión de que el problema de esta región es como el tema del abandono por parte del Estado. ¿A qué se puede esto? ¿Cuál podría ser la explicación para que el Estado no le haya puesto los ojos en debida forma a esta región, cuando no es una situación de ahorita, es una situación de hace muchos años? Efectivamente, José Luis, mira, a ver, esta es una situación y lamentablemente hay que reconocerlo, y a nosotros nos duele y nos atañe porque hace parte de nuestro departamento. Pero así como la región del Catatumbo, hay muchas regiones en el país que están atravesando por similares circunstancias. Yo no sé cómo hoy se pretende desconocer que nuestro país no está atrasado, que en nuestro país no se ha gobernado con eficiencia. No es sino observar el proceso que acabamos de ver del acuerdo de la entrega de o desmovilización de la guerrilla, cuando algunos equivocadamente de pronto consideraban que llegaría la paz, pero siempre había esa advertencia por quienes lo analizan, lo estudian, de que hay muchos otros factores de violencia, y todos ocasionados por algo que ya lo ha dicho aquí Jairo. ¿Cómo es posible que en una región eminentemente rica, por donde la mire, en la parte agrícola, en la parte del petróleo, es una región muy rica, ¿por qué hay tanta pobreza? La pregunta que ¿Por nos qué hay hace. tanta pobreza? ¿Dónde se quedó las ganancias del petróleo? ¿Dónde se han quedado las ganancias de esos miles de hectáreas que han cultivado? ¿Qué ha pasado? Entonces, eso es algo que nos conmueve, y sobre todo nos debe llevar que los gobiernos tienen que estar en permanente contacto y consulta y entendimiento con las comunidades allá locales. A ellos es donde está la autoridad primaria a la que hay que consultar. Yo soy muy amigo de algunas tesis que están saliendo por ahí de la Asamblea Nacional Constituyente Territorial, porque es que no podemos seguir legislando desde Bogotá sin conocer las necesidades. Yo no sé qué le pasó al gobierno actual que dejaron pasar más de una semana, casi 10 días, de la situación tan lamentable que se está viviendo allá, como para enviar una alta comisión. Pero es lo que también nos recordaba Jairo. Si había una situación de violencia antes, especialmente originada por la presencia y la actitud de las FARC, ¿cómo quiso el gobierno eliminar esas causas? O las causas de esa violencia, perdón. ¿Cómo las quiso eliminar? Llevando más violencia. Violencia y más violencia, o violencia peor que la que se estaban registrando. Todo lo hemos conocido cuando llegan las gentes o llegaban las gentes de todas estas regiones y nos contaban qué hacían esas personas que, como lo dijo muy gráficamente aquí Jairo, desde Montería, desde Córdoba, por todas las carreteras, parecía que no hubo un solo retén militar para encontrar 40 camiones llenos de hombres armados hasta... Oye, y nadie se dio cuenta que pasaban por nuestras calles. Y llegaron allá a qué? Recordemos que jugaban hasta fútbol con las cabezas de los campesinos. Entonces, esto es una situación muy grave y es un detonador
social inmenso. Entonces, hoy hay presencia y sigue presencia de grupos. ¿Por qué? Porque a esas regiones no las han tenido en cuenta en lo que verdaderamente son. Son muy ricas, con una gente muy buena, pero resulta que el Estado ha estado allí únicamente para extraer la riqueza que ellos tienen sin que les, ni siquiera, como dice por ahí la frase bíblica, ni siquiera para que les caigan las migajas del pan de las mesas. Yo quiero hacer como un resumen, ¿sí? Quiero atraer aquí estos elementos que se han mencionado que me parecen muy importantes. Y volvemos a lo mismo. ¿De quién es la culpa de todo eso que está pasando? Del Estado, indudablemente. ¿Quién es el Estado? No solo es el gobierno nacional, es el pueblo, es la comunidad, somos nosotros también. Y es muy importante porque esa es una realidad que podríamos decir, lo que está pasando en el Catatumbo de pronto en el 99 era algo que se veía venir, pero que no se daba como, no era como tan palpable porque no había este auge de los medios de comunicación, pero ahora los hay. Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Para nadie es un secreto que se está explotando el Catatumbo, para nadie es un secreto que han crecido el número de cultivos ilícitos, la situación que se está presentando, porque ahorita vemos el campesino empoderado, agarra su teléfono y dice, estamos aquí en esta marcha campesina y se manifiesta. Sí, incluso recordemos el último paro campesino, en donde salieron 1.500 ciudadanos, bueno, campesinos, a manifestar su inconformidad. Pero entonces, ahí vamos. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros los ciudadanos tenemos frente a eso? Si nosotros conocemos que el Estado ha estado ausente, que el gobierno nacional no ha hecho nada, y vemos al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, diciendo, no, en el Catatumbo estaba todo bien. Y uno dice, bueno, ¿este señor dónde vive? ¿De qué país es? Y eso exige. El vicepresidente hasta ahora llegó diciendo que amerita una situación de calamidad lo que vive en el Catatumbo. Hasta ahorita se dieron cuenta que la situación está grave en el Catatumbo. El comandante de las fuerzas militares, el señor Ricardo Gómez, dijo que hicieron una verificación y que no había guerra, ¿no? Es claro que son unas declaraciones de hace unos 4 días aproximadamente, y yo digo, pero ¿de qué región están hablando? Entonces, eso nos hace mención que no hay un interés colectivo. O sea, los intereses de los funcionarios públicos y de quienes nos están gobernando son intereses netamente personales. No hay otro nombre. De campaña. Sí, totalmente. Cuando el tema de campaña política lo exige. Pero nosotros tenemos incidencia en eso. Nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno, desde las comunidades, como lo está haciendo el señor Orlando Obregón, trabajando con la gente, como lo ha venido haciendo aquí el señor Jairo Oviedo. Y 2, ejerciendo nuestro derecho al voto, a elegir, a ser elegidos, a tomar nosotros digamos, esas herramientas que se nos han dado por constitución, por democracia, y hacer valer ese derecho que nosotros tenemos. ¿Se están violando los derechos humanos en el Catatumbo? Sí. Y en diferentes regiones del país, sí. ¿Qué está pasando con los ciudadanos? ¿Qué estamos haciendo? Y hay que mencionar, no puedo dejar de hacerlo, a Jaime Garzón cuando decía, es que ese es el país comodísimo. Ese es el país de que a mí no me importa, o sea, como no es mi hermano, como no es mi familia, pues a mí no me importa, yo bajo el vidrio y boto el papel porque esto no es mío. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos pensando de esa manera, porque yo creo que hay que aterrizar todo esto y todo lo que se ha hecho lo conocemos, la violencia paramilitar y todo eso, pero hay que aterrizarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros y qué estamos haciendo nosotros para cambiar eso? Vamos a seguir eligiendo a los mismos de siempre que nos han venido gobernando, que han convertido esto en una monarquía, no hay otro nombre, se están heredando el poder, ¿sí? Y no hemos salido de esa situación. Ahora hay unas campañas a través de las redes sociales, a través de los medios, de desprestigio, de mentiras, y volvemos y caemos en esto. Y somos culpables y tenemos mucha culpa porque hemos dejado que esto pase. Entonces, uno, no estamos apoyando digamos, esta manifestación, las manifestaciones. Cuando hablemos de las manifestaciones me refiero a cuando los campesinos salen a luchar. Yo creo que nosotros, los de la urbe, los de la ciudad, dependemos en gran medida de la producción campesina. Totalmente. O sea, pero no se vio hay cierta duda. solidaridad ahorita que se dieron las manifestaciones en esta zona del país, zona del Catatumbo. Fíjese que hubo como ese despertar como que llamó la atención, ¿no? Sí, Y o sea, ya como que se uno cansaron. piensa que está como despertando la gente, porque anteriormente ellos vivían en la situación, pero vivían como era inmersos y En el y como que no, el miedo tal vez, no sé cuál sería la razón, pero como que no salían a la luz pública
a mencionar toda esta situación, todos estos atropellos, toda esta situación de barbarie que lamentablemente vive esta región. Sí, pero fíjese que también se debe a lo que yo decía, a lo que mencionaba, y es a esta capacidad y a ese acceso a la información que nosotros tenemos y que nos da un poder, porque las personas salen y con su teléfono y estoy manifestando y soy yo, de alguna manera se hacen visibles, hace visible su lucha como campesino, sabe que es escuchado y que tiene una herramienta que dice, bueno, yo salí, fue, digamos, de manera pacífica, o sea, está diciendo como que, ojo pues, porque ya me vieron que salí a manifestar, sí. Están las cámaras, se evidencian, ¿sí? El pueblo se rebeló prácticamente. El pueblo se rebeló, Juliana, y nosotros tenemos que apoyarlos, a nosotros los que somos en la ciudad, que tenemos nuestras familias allá, no podemos ser indiferentes, y este problema no solo radica en la coca, porque la coca alimenta el narcotráfico, eso es cierto, radica también en nuestra indiferencia como personas. Entonces yo creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que tenemos parte de la culpa de lo que está pasando. ¿A qué se debe esa indiferencia por parte inclusive a veces nosotros decimos que Bogotá, pero la misma ciudad, la misma capital de Norte Santander ha sido indiferente con el tema Catatumbo? Hasta ahorita se está... estando muy de acuerdo con lo que has dicho de cómo utilizamos diferentes instrumentos que hoy en día se dan para podernos pronunciar, para poder dar a conocer nuestras situaciones. Pero hay algo que es vital, hay algo que es supremamente importante. Cuando hablamos en el país, ¿por qué es que somos como indiferentes? ¿Por qué es que como que lo de allá no me interesa, lo del vecino aquí no me interesa frente a lo que yo tengo? Ahí tenemos que reconocer una actitud de todo el sistema en el país, que es que busca individualizar. Y en segundo lugar, la carencia de políticas educativas que lleven a que la persona, todas, tengan un nivel de educación que les pueda dar fácilmente entender y comprender lo que está sucediendo. Entonces siempre se ha querido mantener y se ha mantenido a las comunidades totalmente marginadas. Ahorita nos ilustraban aquí con el estado de las carreteras. ¿Qué tal si habláramos un poco de la salud? ¿Cómo está la salud en toda esa región? La educación. ¿Y cómo está la educación en esa región? Entonces, de ahí se concluye que como que en ese lado el problema en sí, la situación grave en sí, los hace llevar a salir, a manifestarse, a protestar, a rebelarse. Pero en otro lado, aquí en Cúcuta y en el resto del país, también adormecidos con lo que se ha tenido hacia el pueblo, entonces nos vuelven indiferentes porque es que siempre nos han dicho que todas esas regiones y todas esas gentes de allá, y se vive aquí. Cuando alguien viene del Tarra o alguien viene de Tibú, todo el mundo empieza a estigmatizarlo, será guerrillero, será paramilitar, sí, será no sé qué, sí. Porque es así una política estatal, digamos que la han colocado a través de los grandes medios de comunicación, y entonces encontramos con que agentes de bien, entonces al estigmatizarlos de tal manera, entonces todo el mundo dice, de pronto allá tienen razón el gobierno de que hay que meter más policía, más ejército, no sé qué cosas por acá, y allá lo que están necesitando son soluciones sociales. Integrales. Entonces creo que a partir de un cambio en la educación que tiene que darse, para que haya educación para todos, que las personas puedan concebir el sistema que tenemos, el resultado de las acciones de cada gobierno, de cada acción que hace un gobernante, cómo incide en nosotros negativa o positivamente. A nosotros nos pueden seguir diciendo, por ejemplo, en lo del petróleo, hasta dónde es bueno seguir con la explotación, la extracción y de qué manera se está haciendo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí tenemos en eso parte de lo que estamos hoy sufriendo, y estoy muy de acuerdo cuando se dice qué pasa con la indiferencia. El problema del Catatumbo no es solamente de ellos. Al Catatumbo hay que mirarlo como Colombia, y nosotros que estamos aquí en Cúcuta tenemos que mirar cómo nos empoderamos también en el sentido de hacer de los problemas de ellos problemas nuestros y poder con ellos salir adelante. Hay que escucharlos a ellos, hay que explicar qué quieren, cómo creen la solución que se debe dar allá, y nosotros apoyarlo desde aquí en estas ciudades. Doctor Jairo, uno a veces pensaría que de pronto al mismo Estado le conviene que el tema de la educación, que es lo que estamos hablando ahorita, que una de las falencias también no llegue a este sector, porque en la medida que esta población esté inmersa en el tema de la ignorancia, los pueden manipular.
¿usted creería que de pronto se puede ser el factor y puede ser el círculo vicioso a que están apostando los políticos de acá, a que esta región no se eduque como tiene que ser? Porque sin duda alguna la educación es el medio más idóneo para alcanzar esa liberación y ese empoderamiento que es lo que requiere esa parte del país. Evidentemente, la situación crítica en lo que tiene que ver con la preservación y la defensa y el disfrute de los derechos es uno de los problemas críticos que vive los habitantes de la región del Catatumbo. Es totalmente pertinente lo que tú señalas en cuanto a las limitantes y las dificultades que tiene, por ejemplo, un joven de Tibú, un joven del Tarra, un joven de Teorama, un joven de Acarí, por ejemplo, para poder acceder a la universidad. Ahí me tocó presenciar en un evento académico en la Universidad Francisco de Paula Santander, como una niña proveniente de uno de estos municipios, cuando hacía precisamente ese balance en un auditorio que estaba lleno con más de 600 estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, terminó haciéndoles un llamado, se puso la mano en el corazón y les decía: ustedes que tienen aquí a la mano la universidad, aprovechen, porque para uno de nosotros poder llegar a un espacio como este es una lucha, es un sacrificio grandísimo. Y en medio de su discurso, en medio de su disentimiento, la niña rompió a llorar en el auditorio con mucho sentimiento, porque de verdad las palabras le salían del corazón. Para un joven de cualquiera de estos municipios, por ejemplo, acceder a la educación superior es casi que una proeza. Pero Juliana acaba de decir algo que me llamó mucho la atención y que creo que es uno de los problemas estructurales, no solo del Catatumbo, sino de todo norte de Santander, y es la reflexión, amigo y amiga. Hace poco más de un mes pasamos por un proceso electoral en el cual elegimos a nuestros congresistas. Yo escuchaba esta mañana con mucha preocupación a una senadora del nivel nacional, integrante de la Comisión de Paz del Senado de la República, que hacía una reflexión muy triste y decía: doctor Orlando, usted mencionaba hace un ratico que el tema que lleva 10 días, no, esto no lleva 10 días, el 14 de marzo, 3 días después de las elecciones a Congreso, arrancó, digamos, la fase crítica del enfrentamiento entre estos dos grupos armados, 14 de marzo. O sea, hace más de 40 días el territorio está en medio de una plomacera. Y decía esta señora, integrante de la Comisión de Paz del Senado de la República, que en estos 40 días no ha habido un solo pronunciamiento de los congresistas de Norte de Santander, ni de los que están terminando legislatura, ni de los electos, frente a la problemática del Catatumbo. Tuvo que venir una señora de afuera y meterse a la brava, casi que a juro, en la sesión del del Consejo Departamental de Paz que sesionó la semana pasada en la ciudad de Cúcuta, a decirles: oiga, movamos este tema y a gestionar que en los próximos días la Comisión de Paz del Congreso de la República vaya al territorio a sesionar. Sí, eso se trató hoy, ¿no? Perdónenme, pero esa vaina es una vergüenza y nos tiene que llamar a la reflexión que estamos haciendo en el territorio, a quienes estamos eligiendo, quiénes son nuestros voceros, porque sí, en el Catatumbo hay unas problemáticas muy grandes, pero también hay que decir que infortunadamente parece que el criterio que estamos teniendo como ciudadanos y ciudadanas al elegir a nuestros representantes y los voceros no es el más afortunado. Aquí también hay que decir, ustedes mencionaban hace un momento un componente muy importante sobre el que quiero llamar la atención, y esto que sirva también de un jalón de orejas a esas organizaciones sociales, campesinas, valiosas que están en el territorio, a las cuales muchas veces hemos acompañado y apoyado, pero a las cuales también hay que hacerles una crítica y una reflexión, y es la siguiente. En mucho tiempo, y el doctor Orlando, que conoce la dinámica de la región, lo sabe, las organizaciones sociales campesinas que han nacido, cada una de ellas con unos principios, con unos criterios ideológicos muy respetables, pero generaron un desgaste muy fuerte de discusión y de pelea entre ellas. A nosotros nos tocó en varios procesos sociales ser testigos de cómo entre estas organizaciones sociales generaron unas peleas, unos roces muy fuertes, en los cuales no les era posible de pronto llegar a acuerdos fundamentales sobre el territorio. Y esas peleas y esas discusiones debilitaron precisamente, o considero yo, han debilitado el movimiento social y han facilitado la tarea de que el gobierno y el Estado no llegue adecuada y contundentemente. A mí me llamó mucho la atención, en el marco de todas estas movilizaciones sociales,
que se han dado en los diferentes municipios. Ver, por ejemplo, que en el Tarra el domingo pasado más de 6.000 personas provenientes de todos los municipios de la región se reunieron y en un acto valeroso, contundente, le exigieron respeto a los actores armados ilegales por su territorio, respeto a sus derechos y a sus garantías. Me emocionó muchísimo la locución de Monseñor Omar Sánchez Cubillos, el obispo de Tibú, quien en una locución el viernes exigía respeto a los derechos armados de la población. Pero tal vez debo decir que se necesitó que ocurriera una cosa tan grave como esta para por primera vez en la vida, doctor Orlando, ver un comunicado suscrito con los logos de todas las organizaciones sociales campesinas al tiempo, rechazando unánimemente este hecho. Es decir, tuvo que pasar una vaina tan grave, casi que el territorio se tuviera que caer a pedazos para que las organizaciones dijeran, venga, vamos entre todos a ponernos de acuerdo y establecer una voz común frente a una problemática del territorio. Yo creo que en esto es fundamental y el llamado de atención y la lección que nos tiene que quedar es para todos, para las organizaciones campesinas, para los hermanos Barí, para los comunales. Entendemos perfectamente que cada organización tenga una plataforma, tenga unas ideas, las defienda, pero en temas de territorio, en temas donde hay problemáticas graves, comunes que son inherentes, todas y todas estas organizaciones tienen que a una sola voz defenderse de manera común y establecer criterios comunes, porque solamente unidos y organizados, trabajando en redes, es posible que ustedes empiecen a hacer valer los derechos en su territorio. Muy bien, Jairo, se me olvida el nombre. Jairo Oviedo. Jairo, ¿por qué se me olvida su nombre? Dicen no, que... y él es muy amplio. ¿No? Una persona muy amplia. No es por eso. O sea, que si le digas... bueno, perfecto. En minutos seguimos en ese debate local. Gracias a todos ustedes por permanecer pendientes. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla apuestas Cúcuta 75. Su chance para ganar. Usted decide cuánto quiere ganarse. Tenemos apuestas para todos. Acérquese a nuestros puntos y pregunte por los boletazos diarios. Chance tradicional, flechazo. Siempre hay un producto para su gusto. Apuestas Cúcuta 75, su chance legal. Apuestas Cúcuta 75. Vigilado Supersalud. El Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander y Finorte es un instituto comprometido con el fortalecimiento socioeconómico y cultural del Departamento Norte de Santander. Apoyamos a los entes territoriales y entidades públicas a través de créditos, convenios, capacitación y asesoría en la generación de proyectos productivos que permiten la consolidación de nuestros clientes. En Ifinorte crecemos contigo. Carlos Amarildo García, gerente general. Continúan los descuentos por el pronto pago vigencia 2018 del impuesto a vehículos. Este mes obtenemos el 15% de descuento. 15% de descuento. Acérquense a la Secretaría de Hacienda, calle 11, número 505 y paguen la vigencia 2018 con el 15% de descuento. Y si deben vigencias anteriores, hagan un acuerdo de pago y pónganse al día con los impuestos de vehículos. Gobernación de Norte de Santander, Secretaría de Hacienda Departamental, por un norte productivo para todos. Droguería La Ermita, la amiga de su salud. En Droguería La Ermita encuentre todo lo relacionado en medicamentos para su salud. Correcto despacho de fórmulas médicas. Además, servicio de inyectología. Llámenos al 579-6019 o visítenos calle 34, número 793, esquina La Ermita. Droguería La Ermita, la amiga de su salud. Atendida por Orlando Moya, el médico del pueblo.
Atención, mucha atención. El chance ilegal no paga. El chance ilegal no genera recursos para la salud. Tenga cuidado. No sea víctima de la venta de chance ilegal. No compre. Denúncielo. Sí al chance legal por la salud de los norte santanderianos. Una campaña de la Lotería de Cúcuta. Luis Eduardo Guevara, gerente. Por un norte saludable. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla. Bueno, estamos en el debate local, muy especial a todos los televidentes de Cúcuta TV que nos están sintonizando a esta hora de la noche por el canal 8 de la empresa parabólica Cable Éxito. Igualmente estamos saludando a todos los amigos oyentes de la dial 1340M de Lemas de Colombia. Un saludo allá en cabina para nuestro control, para el señor Alexander Meneses, que está muy pendiente en la parte técnica allá en los estudios de Lemas de Colombia. Igualmente acá para nuestro compañero Robinson Núñez, dirigiendo aquí el canal de Cúcuta TV. Igualmente para acá nuestra chica en las cámaras, Geraldine Ruiz, que como siempre muy amablemente nos está apoyando en la parte técnica aquí en lo que tiene que ver con las cámaras. Y por supuesto la grata compañía aquí de nuestra compañera de comunicación social, la periodista, la comunicadora social Juliana Marín. Está muy interesante el debate, ¿no? Está muy ameno esta conversación, este tema que estamos planteando en la noche de hoy. Y estamos llegando a una serie de conclusiones, ¿no? Falta todavía mucho para el tema de las conclusiones, pero ya de a poco se va despejando el camino a las conclusiones. Una es que definitivamente el problema es la ausencia del Estado en esta parte del país. Eso sin duda alguna es lo que está generando toda esta situación, donde el Estado fuese más eficaz y fuese más efectivo, garantizando los derechos de la gente, garantizando una presencia integral, no solamente en el tema de seguridad, que es lo que por estos días la gente implora, o la gente que no conoce de primera mano la situación implora desde lejos el tema de la seguridad, pero no, más que seguridad es el tema, lo que tiene que ver con la educación, lo que tocaba al principio mi compañera Juliana, el tema de la infraestructura, de las vías, que cómo el pobre campesino, con el mayor de los respetos lo digo de una manera muy respetuosa, ni más faltaba, cómo el campesino de a pie, cómo pretende competir contra esa economía que para todos, nadie es un secreto, es lo que más predomina en esta parte del país. Esa podría ser como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que cambie lo que no ha podido a través de muchas estrategias, se pueda cambiar ese esquema de economía que se vive en esta parte del país? Ese podría ser como de pronto el viraje que podría tener este territorio a fin de salir de esa dura situación, ¿no, doctor Jairo? Pero ¿cómo se puede llegar a ese cambio? Obviamente este tipo de soluciones toman tiempo, no se dan de la noche a la mañana. Lo primero, necesariamente, para responder a tu inquietud concreta, es que al territorio hay que darle oportunidades en materia de fortalecimiento de iniciativas productivas lícitas, pero también dotarlo de la infraestructura necesaria para que estas iniciativas sean posibles y viables. Ningún proyecto agroindustrial, ningún proyecto agrícola, ningún proyecto productivo es viable en la región del Catatumbo sin una red vial que permita precisamente hacer posible la utilización y el aprovechamiento de los recursos agroindustriales inmensos que tiene la zona. Mientras siga existiendo una distancia de más de 8 horas de camino entre Cúcuta y el Tarra, de más de 10 horas de camino entre Teorama o San Calixto, Guacarí, Cúcuta, de más de 6 horas de camino entre el centro poblado de Luis Vero y el casco urbano de Sardinata,
de más de 7, 8 horas de camino entre Pacheli y todo ese corredor con la capital del departamento, pues es absolutamente imposible pensar en proyectos de infraestructura y de desarrollo. Al territorio hay que dotarlo de una red, de infraestructura, de carreteras, de vías, que además permita desarrollar otros aspectos como la salud. ¿Cuánta gente se ha muerto en los municipios del Catatumbo sencillamente porque ha sido imposible lograr su traslado a un centro de atención en Ocaña o en Tibú o en Cúcuta para ser atendida? Sencillamente porque no ha habido cómo movilizarla. Entonces, el tema de la infraestructura vial, el tema de la generación de unas condiciones de infraestructura que le permitan al territorio ser competitivo, el tema de la construcción de lo social. El gobierno tiene, entre otras herramientas, una herramienta que son precisamente los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, establecidos en el marco del posconflicto. Lamentablemente creo que aquí también hay que generar una alerta en el sentido de que el tema de la implementación de los acuerdos de paz ha sido un tema en el cual el gobierno, en algunos casos el gobierno se ha quedado corto y tiene responsabilidades. Acordémonos del debate que hace menos de 3 semanas se viene dando en el país sobre la utilización de los fondos relacionados con los procesos de implementación de los acuerdos, la discusión a partir de una comunicación suscrita por los embajadores de 3 países que han aportado importantes recursos para el proceso de paz, como Suecia, Suiza y Noruega, en donde le jalaron las orejas al gobierno nacional frente al tema de las claridades y la transparencia de los recursos. Cuando se empezó a hacer una indagación, se encontró con que la persona, la señora que estaba al frente de ese programa de Colombia en Paz, del Fondo Colombia en Paz, evidentemente estaba en unas situaciones muy poco claras, pues por decirlo menos, que evidentemente incluso provocaron su salida. Entonces, es absolutamente irresponsable que ni siquiera tengamos la capacidad de manejar y garantizar la transparencia de los recursos, y esto ha generado precisamente traumatismos en todo lo que tiene que ver con la implementación de procesos tan importantes como el territorio, entre ellos los PEDET. Y el otro tema que es fundamental y en el cual indudablemente nos quedamos cortos también, y ahí sí fue otra de las responsabilidades en que el Congreso de Colombia le falló al proceso de paz, y esto hay que decirlo con toda claridad, es el hecho de haberse hecho los orejones, de, como decimos coloquialmente en el lenguaje cucuteño, habernos hecho los toches con el tema de los representantes a la Cámara para las circunscripciones especiales de paz. Estaba muy claramente establecido en los acuerdos de paz que los 16 territorios priorizados, entre ellos los 8 municipios priorizados en la región del Catatumbo, iban a tener la oportunidad el pasado 11 de marzo de elegir un representante a la Cámara proveniente de las organizaciones sociales de los territorios, proveniente, propuesto por las organizaciones sociales. El Congreso de la República fue inferior a ese compromiso, le falló a la paz, le mamó gallo literalmente a ese tema, se impidió que estos 16 territorios tuvieran un vocero, un representante que, entre otras cosas, uno de sus retos era precisamente ir al Congreso a defender la implementación de los acuerdos y a defender la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y de alguna manera esto generó una situación de desazón y desencanto en los territorios que seguramente tuvo una incidencia muy fuerte, porque la gente dijo, si en una cosa tan sencilla como el tema de la elección de esto de las curules especiales para la paz nos tomaron el pelo, ¿qué será entonces de la inversión a 10 años que se ha propuesto el Estado para rescatar no solamente el Catatumbo, sino los 16 territorios priorizados en el país en el marco del acuerdo de paz, 170 municipios que son precisamente los más pobres, los más vulnerables y los más afectados por el conflicto? Doctor Jairo, usted habla de representación, ¿cierto? Y estamos de acuerdo, el tema de representatividad, o sea, falta representación del Catatumbo a nivel nacional, pero fíjese que ya en este momento, o sea, pero usted pone de ejemplo lo que tiene que ver con las curules que se hablaban ahorita con el proceso de paz, pero fíjese que ahorita esta parte del país, el Catatumbo, tiene un representante, que es Alberto Castilla, y uno pregunta, bueno, ¿y qué ha hecho este señor Castilla por esta parte del país cuando todo el mundo sabe
que él fue electo, fue elegido congresista de la República a través de los votos que sacó en el Catatumbo? Pregunto. Bueno, yo considero de que la presencia de Alberto Casillas sí ha sido evidente, perdón. ¿Ha sido significativa? Sí, considero que sí. Él ha estado, ha hecho sus aportes, incluso el domingo, si no estoy mal, lo veíamos haciendo su manifestación, exigiendo la paz al territorio. Desde el territorio, creo que fue una de las personas que se desplazó cuando había un paro armado, o está en el paro armado, se supone que hay una tregua, pero finalmente esa es la caución, y hizo como el llamado de atención. Otro de los senadores electos que también hizo su manifestación fue el senador Antonio Sanguino. También ha hecho el llamado de atención al gobierno nacional a través de una serie de documentos, a través de una carta, a través de las redes sociales y todo eso. Quisiéramos ver más, yo creo, ver más, porque realmente para cómo está la situación, creo que debemos unirnos, o sea, deberían unirse en ellos, pues, hablando de que son las personas que están elegidas y que fueron elegidas para defender nuestros derechos, para pelear por nosotros, porque pues para eso se les está pagando, pero uno los ve un poco cortos en relación a lo que está pasando. Eso creo que a lo que usted se refiere. Perfecto, pero otra cosa que hablaba también el doctor, y ya para ir con el doctor Orlando Obregón, otra cosa que hablaba el doctor Jairo, era el tema, lo que tiene que ver con ese despertar que está dando, con esa unión que está dando en esta parte del Catatumbo, que antes no se veía. ¿Eso será que es una flor de un día, o es una emoción, o será que podemos estar pensando que ahora sí llegó el momento de que el Catatumbo se una para tratar de sacarlo del ostracismo como se encuentra actualmente? Bueno, independientemente del rol que nuestra compañera Juliana señalaba del papel del senador Castilla, pues el senador Castilla es un actor político, electo por un partido político como fueron electos los demás congresistas. Yo quería hacer el énfasis y resaltar era que en la implementación del acuerdo de paz, en el punto específico que tenía que ver con participación política, los 16 territorios, incluidos el Catatumbo, tenían derecho a elegir un vocero en representación de las organizaciones sociales, con un mandato muy específico durante 2 periodos, 2018, 2022, 2022, 2026. Esta posibilidad, por decirlo menos, se embolató. Hubiera sido, qué rico, qué valioso, qué importante hubiera sido para el territorio ver aspirantes de las diferentes organizaciones sociales, así ello hubiera generado un proceso de discusión, lo que fuera, pero qué importante hubiera sido ver un proceso social en donde las organizaciones estuvieran involucradas en la generación de propuestas. Para cada crisis hay una oportunidad, y yo creo, José Luis, tú has señalado un punto muy importante, así como hicimos de pronto la crítica amable y constructiva en el sentido de que las organizaciones sociales valiosísimas en el territorio tienen que ponerse de acuerdo, pues creo que este punto de crisis de alguna manera tiene que generar un diálogo entre ellas. Para eso, desde la Red Concerto, que es el espacio en el que estamos construyendo con varias organizaciones del departamento propuestas, estaremos y ofreceremos nuestra total disposición para facilitar ese diálogo. Hay que reconocer que en el territorio hay unos liderazgos valiosísimos. En la región del Catatumbo está uno de los procesos más importantes y reconocidos a nivel nacional en materia de asociatividad municipal, como es la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, el Catatumbo y el sur del Cesar, liderada por un hombre valiosísimo para el territorio como es Emiro Cañizares. Está el liderazgo de las pastorales sociales de las diócesis de Ocaña y de Tibú, el liderazgo indiscutible que Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillo, obispo de Tibú, ha tenido en el territorio, el liderazgo de organizaciones campesinas como CISCA, como ASCAMCAT, como el MSP, el movimiento comunal, la gente de Azocbarí y otras organizaciones campesinas, grupos juveniles. Entonces, que esta problemática tan grave y que esta situación tan dura que ha venido afectando sea la excusa, comillas, para que todos estos procesos asociativos, institucionales, empiecen a organizarse y de verdad hagan respetar esa agenda al gobierno nacional. En la reunión realizada en esta semana en la ciudad de Ocaña, se le presentó una agenda en donde efectivamente se señala la ruta, el derrotero. Hay una agenda de desarrollo construida con una visión hacia el 2032 de la Asociación de Municipios y otras agendas sociales. Lo que hay que hacer es hacerlas cumplir. Ahora viene la expectativa de los PEDET, si es que se aprueba el PEDET para el territorio, que sea un insumo más de desarrollo y que sea la base para que desde ahora en los territorios del Catatumbo, y no sobra la cuña, Cúcuta, el área metropolitana, Atalaya, elijamos bien a nuestros gobernantes locales en un año,
estaremos en la discusión de quiénes van a ser los aspirantes a las alcaldías, a los cuerpos colegiados, asambleas y consejos de la gobernación. Por favor, leamos los programas, las apuestas de los candidatos, elijamos bien, no nos equivoquemos, porque es que nosotros mismos le vendemos el alma al diablo por 50.000 pesos y después nos vamos a criticar sobre el tema de la ausencia del Estado. Pero como dijo un amigo mío por ahí, es que es muy fregado cuando en un departamento como La Guajira, para poner un ejemplo, quieren que gobierne Winston Churchill, pero eligen a Kiko Gómez. Así es muy fregado construir desarrollo y construir democracia en un territorio. Doctor Orlando. A ver, yo creo que el debate por la televisión y por la emisora que constantemente se están haciendo, debe llevarnos entonces a esas reflexiones que se han hecho aquí, pero que el televidente y el escucha en la emisora tiene que colocarlas muy bien en su mente y en el corazón. Actuamos bien como ciudadanos en las pasadas elecciones, supimos elegir con la responsabilidad ante problemas gravísimos como el que estamos teniendo en nuestro departamento con lo del Catatumbo y muchos otros problemas que hay. Estamos observando esa presencia activa, decidida de quienes fueron ungidos con el voto popular. Entonces sirve también, así como cuestionamos a la parte del Estado, la parte del gobierno, de los gobernantes, que nosotros también como ciudadanos, cada uno de allá desde su casa donde nos están viendo, piensen que si nos equivocamos en las pasadas elecciones, no lo sigamos haciendo, porque ese es el gran problema que hoy en día tenemos. En segundo lugar, se ha hablado aquí con la información total muy completa que hace Jairo de cada una de las organizaciones sociales que hay allá. ¿Qué sucede con las organizaciones sociales? Con las organizaciones políticas inclusive allá, en el cual pues parece que en este momento se encuentran en unidad de acción, por lo menos en escritos, pero necesitamos que eso pase a que haya una unidad auténtica y real, más allá de los intereses de cada una de las organizaciones en sí, que miren por encima de sus intereses y recojan toda la necesidad territorial, toda la necesidad de esa zona tan importante para nosotros. Y también decir lo siguiente, a ver, ¿qué está sucediendo entonces en el panorama nacional? Con una región aquí que nos sirve en este momento para mostrarla ante el país de la situación en que nos encontramos. Gravísimo, gravísimo el abandono social. No sé cómo hay quienes todavía consideran que es que Colombia se mantiene, es un país que está por encima de muchos otros y como que quieren desconocer la realidad que hoy tenemos. Lo que se vive también allá en el Catatumbo, en muchos de nuestros barrios, aquí en la ciudad de Cúcuta y en otros municipios, en sus corregimientos, son situaciones lamentables, de una tristeza inmensa por el abandono social, como de verdad que uno dice, no sabemos cómo nos estamos aguantando esto. Entonces creo que llega el momento y que nos sirvan estos canales para decir, bueno, pellizquémonos, no nos dejemos amedrantar de los miedos que nos siguen imponiendo, como decía el Papa Francisco, no nos dejemos llevar de esa cizaña del miedo, sino que tomemos en cuenta los problemas que tenemos en nuestras propias casas. Vea, yo me quedo asombrado, los amigos saben, tenemos una organización que ayuda a los jóvenes para ir a la universidad, pero a veces nos quedamos cortos porque pueden ir a la universidad pero no tienen para el transporte porque está la pobreza en sus casas. Y entonces, ¿en qué siglo estamos? En un país tan inmensamente rico como el que tenemos, ¿y por qué no existe todas esas posibilidades del estudio gratuito, mientras que las platas sí las estamos viendo cómo se van para otros lados, se pierden, se dilapidan, se las llevan? Entonces, que el ciudadano tome conciencia que esos problemas que tenemos, de una u otra manera, tenemos cierta responsabilidad porque no hemos sabido elegir bien, sino que nos elegimos a aquellos que nos dan de comer el día de las elecciones. Y vamos a estar sufriendo el resto de los 4 años.
Queda muy claro que el tema, otra de las situaciones que ha agravado la situación del Catatumbo, sin duda alguna es la politiquería, ¿no? De una u otra manera se deja entrever ese asunto y ojalá que lo que usted está, el mensaje que está enviando a los amigos, ¿no? Del Catatumbo, a la gente que vive en esta parte del país, hombre, y no solamente a los que viven en esta parte del país, sino a todos en general, a todos los cucuteños, nortesantanderianos, porque de una u otra manera tampoco no es que nosotros tengamos acá en Cúcuta buenos gobernantes, ¿cierto? Y eso hay que llamarlo tal cual como son las cosas. Entonces, ese ha sido el gran error de pronto de nosotros los cucuteños, no hemos sabido elegir. Y yo creo que ya es hora de que la gente se sensibilice, la gente tome conciencia de que hay que empezar a votar de la mejor manera. Ahorita llegan las maquinarias, llega la gente induciendo al pueblo, a la gente a pie a votar por determinado candidato, pero ya es tiempo de ponerle taquiquieto a eso y decirle a la gente, orientarla de otra manera, ¿no? Sí, no es más sino que Juliana, hagamos un análisis y reflexionemos en esto, ¿no? Como les decía, hay una cantidad de material en las redes sociales en donde nosotros podemos tener, digamos, como documentación para armarnos de argumentos y decir yo no voy a votar por esa persona, porque es que ahora viene una oportunidad de cambio. Yo creo que hay una oportunidad de darle una vuelta, digámoslo así, a la situación en el país, de cambiar eso que está pasando. Creo que tenemos esa oportunidad y nosotros como ciudadanos debemos tomar ese rol que nos corresponde y salir a decidir. 55 billones de pesos, según la Procuraduría, es la cantidad de dinero que se pierde, que se roba, que se está consumiendo la corrupción en el país. Con este dinero, los jóvenes que trabajan con el señor Obregón podrían y tendrían una mejor calidad, digamos, de educación, porque no solo tendrían el derecho a la educación, no solo podrían ir a las universidades, sino que tendrían para los pasajes, para la alimentación y todo lo que implica estudiar. Entonces, es hora de que nosotros nos analicemos y miremos que estamos a puertas, como le digo, de generar un cambio. Entonces, está en nuestras manos las posibilidades de seguir como venimos, como ha pasado en periodos anteriores, o de pasar esta hoja a la historia de Colombia y pues finalmente cambiar como la pauta. Un mensaje, bueno, sí, doctor Orlando. Sí, claro. Mira, es supremamente importante que los actores armados que están en el Catatumbo, como en el resto del país, en nuestro departamento, como también la clase política que se ha equivocado y que ha abusado tanto del electorado, sepan que estamos camino a un nuevo país. El proceso que se estableció con las FARC es un proceso que va a ir despertando a lo que antes estaba tan adormecido en muchas personas. Entonces, decirle a los actores armados, por ahí ya no es la vida. Ese no es el camino. Súmesen a la población civil y civilizadamente, pero con mucho ímpetu, hay que llegar a cambiar los destinos de cada municipio, que no sigan siendo mal manejados, de cada departamento, que no sigan dentro de esa politiquería que está acabando los recursos que nosotros tenemos. Entonces, el llamado a esa clase política y el llamado a los armados alzados en armas para que comprendan y entiendan que la población está camino a la esperanza del nuevo país que queremos todos. Doctor Jairo, pues partiendo, ya como para finalizar un mensaje, ¿no? Partiendo de los hechos que ya detectamos, que los factores de ausencia del Estado, que la desunión de la sociedad civil, la politiquería, la economía de cocalera, que a veces le estamos dando estamos resaltando lo último, cuando en realidad los factores que están colocando en esta situación grave al Catatumbo en realidad son los otros factores, lo que tiene que ver con la ausencia del Estado y porque eso, la otra situación es un derivado de las otras que lamentablemente se están acaeciendo en esta parte del país. ¿Cuál sería el mensaje, usted que está bien cercano, de una u otra manera vinculado con la sociedad civil, cuál sería el mensaje? Y no solamente la sociedad civil, sino en general todos los sectores, los demás actores, ¿cuál sería ese mensaje para tratar de salir de esta crisis que lamentablemente vive nuestro Catatumbo? Valiosísimo lo que ha dicho el doctor Obregón en lo que tiene que ver con la respuesta que tiene que haber y en la que la sociedad civil tiene que seguir insistiendo, así como en el transcurso de este programa hemos sido críticos y hemos generado un jalón de orejas para las organizaciones sociales, también tenemos que extenderle nuestra voz de solidaridad y de respaldo, porque independientemente
a sus problemas, a sus dificultades, han tenido que afrontar las dificultades en el territorio, han tenido que poner muertos, han tenido que poner víctimas. Hace 15 días más o menos fue asesinado un directivo integrante de Ascamca, de varios integrantes de organizaciones sociales, de campesinas, de indígenas, de madres, de líderes comunitarias, han tenido que ofrendar su vida por causa de la acción de los violentos. Entonces también, a la vez que manifestamos algunos cuestionamientos y algunas inquietudes de las organizaciones sociales, también tenemos que darles la mano amiga y decirles: estamos con ustedes y tenemos que ayudarles a construir y a fortalecer desarrollo en los territorios. Pero claramente lo que sí hay que decirle a los actores armados al margen de la ley que están en el territorio es: hoy en día este no es el país de los 60, de los 70, de los 80, en donde la estructura institucional del país no daba para otra cosa que no fuera el bipartidismo tradicional. Este es otro país, esta es otra sociedad, mala, buena o regular, con defectos, remendada, acosada por sectores a veces reaccionarios que quisieran recortar sus derechos y devolvernos a la Constitución del 86, y si me apuran incluso a la época de la colonia, mucho mejor. Pero con todo y eso tenemos un esquema institucional que nos permite hoy tener libertades, garantías y derechos. Que los grupos armados al margen de la ley entiendan que ese no es el camino, que el camino de la violencia y el camino de atacar los campesinos vinculados a grupos armados al margen de la ley, atacando y ejerciendo violencia contra sus propios vecinos y hermanos campesinos, eso no se justifica. Eso de alguna manera tiene que cambiar, y ojalá la presión de la sociedad civil, desde luego también con la acción legítima de la fuerza pública del Estado, porque pues al Estado le toca ejercer el control del territorio, pero que de una o de otra manera esta situación le baje la intensidad al conflicto. Hay necesariamente que disminuir y avanzar en lo que tiene que ver con la implementación del proceso de paz, en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito. El punto 4 del acuerdo de paz establece claramente, además de otros aspectos como el que tiene que ver con tierras, participación política, lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos. Todos sabemos que mientras exista el tema de cultivos de uso ilícito, las economías ilegales que se generan alrededor de eso, pues es muy complicado. Mi reflexión final: a la media Colombia a la que pertenece el Catatumbo, que entre otras cosas los 8 municipios priorizados en el marco del acuerdo de paz en norte de Santander constituyen el 43% del territorio de la geografía norte santandereana. Eso es casi la mitad del departamento. Y si ustedes miran toda la Colombia afectada por el conflicto, es la media Colombia que está debajo de las cordilleras, todo lo que es los llanos, todo lo que es la selva y esos territorios intermedios como el Catatumbo, como los Montes de María, como la zona de Buenaventura. Eso es más de la mitad del país. A esa media Colombia que ha estado al margen de las oportunidades, que ha estado al margen del desarrollo que caracteriza el triángulo de oro de Bogotá, Cali, Medellín y ahora Barranquilla, que surge como la nueva potencia económica del país, a esa media Colombia hay que llevarle 3 elementos fundamentales sin los cuales es imposible generar desarrollo: construir y fortalecer sociedad civil, tejido social, ciudadanía, fortalecer la presencia institucional, darle herramientas a los municipios para que efectivamente tengan cómo atender las necesidades de su población, y hay que llevar indudablemente posibilidades de generar desarrollo a través de proyectos productivos agroindustriales. Eso se resume en 3 elementos fundamentales: Estado, mercado y sociedad. Cuando usted le lleva a territorios como el Catatumbo Estado, mercado y sociedad, está contribuyendo a bajarle la intensidad del conflicto y a hacer real y posible la implementación del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que, entre otras cosas, muchos nos hemos dado la pela defendiéndolo y que hay que seguir avanzando, y esperamos que el próximo gobierno, sea el que sea, que se instale a partir del 7 de agosto del 2018, entienda que históricamente es imposible, como por allá desde algunas voces de la más profunda reacción en Colombia lo piden, volver trizas los acuerdos de paz. Hay que avanzar en la implementación de los acuerdos, y eso es un derecho a la paz que es irrenunciable, porque entre otras cosas el derecho a la paz está consagrado dentro de los artículos de nuestra Constitución. Julianita.
Bueno, pues agradecer una vez más el espacio que nos han brindado y realmente convocar a la ciudadanía a que tomemos cartas en el asunto. Yo creo que desde nuestros territorios, desde nuestro lugar, construimos paz todos los días. No podemos esperar que vengan a traernos esa paz que tanto anhelamos. Yo creo que empieza por cada uno de nosotros, con pequeñas acciones incluso. Entonces, que seamos coherentes con lo que anhelamos y con lo que estamos haciendo. Desde su casa, desde su comunidad, podemos empezar a trabajar todo lo que tenga que ver con la paz, con la tranquilidad, con la armonía, construyendo, incluso desmovilizando nuestro diálogo. En muchas ocasiones también le aporta a eso, a esa armonía que tanto queremos. Sí, bueno, agradecerles a Jairo Oviedo, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. No, muchísimas gracias y qué gusto haber estado nuevamente en esta casa, que es un espacio alternativo muy grato para las organizaciones sociales y que tiene una amplia cobertura en nuestra ciudad y sobre todo en la ciudad de la Atalaya. Y el honor es nuestro, igualmente el doctor Orlando Obregón, es ministro. Muchas gracias, doctor Orlando. Muchas gracias, de verdad que es muy estimulante venir a compartir con ustedes y aprender tantas cosas que nos hacen falta. Y quiero agradecer de manera especial también a Juliana. Acompañó la noche de hoy, comunicadora social en formación de la Universidad de Pamplona. Quiero decirle, Juliana, que lo hiciste excelentemente bien, mejor dicho, yo creo que a todos nos dejó gratamente sorprendidos y le auguramos lo mejor. Yo sé que acuérdense bien del nombre, Juliana Marín, porque yo sé que te vas a destacar mucho en estos medios de comunicación. Muchas gracias, Juliana. A ustedes. Bueno, y a ustedes, amigos oyentes, muchas gracias. Mis conclusiones, antes de ir ya a finalizar el programa, es la conclusión de aquí, pues, uniéndome a la conclusión de aquí, mis panelistas, los panelistas de esta noche, es que ese llamado, esa solitud de que se hace los diferentes grupos armados también, hombre, eso no puede quedar en saco roto. Eso hay que también generar resonancia, que es que se unan a este proceso, que a medida que se unan a este proceso de paz, se unan a la población civil, como bien lo estaba señalando Oviedo, muy seguramente se van a conseguir mayores oportunidades, mayores recursos para esta zona del país. Y el segundo también, falta votar a conciencia, elegir bien. Otras de las conclusiones que sin duda alguna quedaron bien claritas en la noche de hoy, porque en la medida que tengamos buenos gobernantes, muy seguramente ellos van a hacer la gestión, la tarea de la mejor manera, para llevar el Estado a esta parte del país, porque lamentablemente ese es el factor más importante, el Estado, la presencia del Estado. Y la presencia del Estado no es, como lo decían al principio, no es llevarse esto en los camuflados. La presencia del Estado es una presencia integral, que haya educación, que haya salud, que haya inversión social, que haya infraestructura. Yo creo que es uno de los llamados también, pero todo eso desencadena en la medida que la gente empieza a tomar conciencia y a votar de la mejor manera. Ahorita llega la politiquería, sin duda alguna va a tocar nuevamente a su casa, pero este es el momento de empezar a cambiar la mentalidad. No podemos seguir en lo mismo, porque si seguimos en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, teniendo malos gobernantes que llegan allá para hacer, ya saben ustedes que, amigos oyentes y amigos televidentes. Bueno, y eso es todo. Invitarlos para la próxima semana, de miércoles a las 7 de la noche, acá por este canal 8 de Cable Éxito, para que nos sigan sintonizando por TV Cúcuta TV y en la emisora Dial 1340 AM de Lemas de Colombia. De mi parte solamente queda despedirme y decirles buenas noches y que Dios los bendiga.